El mitos, entonces, digamos que era la forma de pensamiento general dentro de este mundo griego y que estaba, digamos, encabezado por las obras de Homero y de Hesíodo, que son los dos grandes poetas del mundo griego y que son poetas que, digamos, influenciaron a todo este mundo mediterráneo, como veíamos en el mapa anteriormente, y el mito en sí mismo, que son los mitos que se cuentan pues en las obras de Homero, en las obras de Hesíodo, tienen pues una serie de características importantes y que nosotros también podríamos considerar, digamos, que son, digamos, tienen una misma estructura, digamos, de los textos religiosos. El mito, entonces, lo que trata de explicar en su primer contexto, el mito viene de la palabra del griego mitos, que significa relato, cuento, también se conoce como tradición, como simplemente una narrativa, ¿cierto? Pero esta narrativa ya explica en sí misma cuál es la cuestión del hombre y cuál es su origen. O sea, en ese sentido son los mitos de Hesíodo los que dan pues un mito más aproximativo de lo que sería de cuál es el origen del hombre, cuál es el origen del mundo, y es la función del mito explicar esta primera inquietud, ¿cierto? Y cuál es el origen de las cosas, del hombre y de la existencia. La segunda característica entonces del mito es que también propone ya una alternativa dentro de lo que es la vida y la muerte, el porqué de la vida y el porqué de la muerte. En el mundo griego encontramos entonces, en el mundo, por ejemplo, de Homero, una lucha constante entre los dioses y entre los hombres. Y el valor entonces de los hombres tiene que ver como en la lucha, o sea, cómo ellos afrontan también la lucha como forma de vida, a pesar de que son también los propios dioses, las fuerzas de la naturaleza, las que están en este encuentro, las que están en este combate. Eso pues es lo que se refleja, por ejemplo, en los textos de la Ilíada, en los textos de la Odisea, en donde ya se trata de dar pues una aproximación, una explicación sobre el sentido de la vida y de la muerte y de cómo nos relacionamos con los propios dioses, siendo la respuesta de Homero y Hesíodo que existen diferentes dioses, diferentes fuerzas, que unas están a favor, que otras están en contra, y que el ser humano tiene que estar pues lidiando o tiene que estar en esta tensión con las diferentes fuerzas de la naturaleza y cómo le presentan una oposición o cómo lo favorecen también bajo ciertas circunstancias. O sea, que es un mundo que es abierto, es un mundo en lucha, es un mundo que, pues en palabras de Nietzsche, él diría que es un mundo pues oscuro, que es un mundo donde siempre pues, hay que estar alerta, donde se tiene que tener una preparación para el combate, para afrontar también estas fuerzas de la naturaleza. Entonces, bueno, estamos ante un mito que, aunque sea explicativo, conlleva una enseñanza pues también de luchas y de fuerzas, de contrastes contra el propio concepto de la naturaleza, donde el ser humano tiene que encontrar, digamos, su lugar dentro de este mundo, ¿cierto? Caótico y en conflicto. Y también la tercera característica del mito, entonces, es que explica la cuestión del origen del mundo y de la sociedad. Es justamente pues, lo que estaba diciendo. Por ejemplo, en las obras de Homero, a lo que se incita es a unas sociedades que se forman en la lucha, que se forman en los valores de la lucha, que se forman también dentro de los diferentes encuentros, dentro de las alianzas, dentro de los intercambios comerciales, dentro de un montón, digamos, de elementos que pueden ser concebidos incluso como nocivos. La filosofía, por ejemplo, en el texto número 4 de la República, Platón hace una crítica muy fuerte a Homero. O sea, todos hemos visto o conocemos un poco, digamos, de lo que se trata el argumento del mito de Troya, en donde pues, se combaten unos contra otros, se arremeten contra los mismos dioses. Platón va a hacer una crítica muy directa a Homero en cuanto dice que en Homero pues, se incita pues, al irrespeto a los dioses, pues en estos pasajes en donde pues Aquiles irrespeta, digamos, esta figura de Apolo, etcétera, y cómo, digamos, dentro de este mundo pues homérico, lo que preexiste es una serie de conflictos, de oscuridad humana, o sea, donde se presentan los sentimientos
pues más fuertes, más patológicos de los seres humanos, y que para el pensamiento filosófico, o en el caso, digamos, de Platón, él no va a ver con buenos ojos que esta sea pues como la forma en la que se explique o en la que se forme a los ciudadanos pues concebidos dentro de su propia república. Entonces, bueno, debemos pensar que dentro de una cuestión geográfica, este mito ya tiene una influencia, el mito de homérico específicamente tiene ya una influencia en el mundo, en este mundo mediterráneo, y es a partir de estos valores del mundo homérico los que se van a formar o los que van, digamos, a calar dentro de este ámbito pues, del mundo griego arcaico. El logos entonces como el nacimiento o como digamos, la propuesta o el aporte filosófico como concepto, eso sería el aporte específicamente de Heráclito de Éfeso, que es el que propone ya la noción de logos como un concepto. Lo vamos a ver de manera más detallada en la próxima sesión cuando estemos hablando de Heráclito, pero del logos viene entonces ya todo el derivado de la lógica, ¿cierto? Del logos es que se deriva la lógica, y el logos ha sido traducido también como palabra, como relato, como explicación, también como narrativa, como razón, o sea, la traducción, digamos, más acercada a nuestro mundo de pensamiento actual es el logos pensado como razón, pero no es una razón como la concebimos en la época actual. La vamos a ir problematizando en las próximas sesiones, esta noción de logos, que es una noción que ya nos va a acompañar de ahora en adelante a lo largo pues, del desarrollo de este curso. Entonces el logos como este paso del mito al logos, que es un paso, digamos, que se genera ya de un pensamiento mitológico a un pensamiento racional. Para muchos autores la filosofía tiene que ver precisamente con este periodo de transición, ¿cierto? El logos tiene una función que explica una totalidad o pretende explicar una totalidad, mientras que el propio logos ya hace las preguntas sobre qué es la totalidad o cuáles son las implicaciones que se tienen de la totalidad. Entonces el logos dice que es una explicación racional de los fenómenos naturales y que quedan despojados de la interpretación sobrenatural. Recordemos que si en el mito la función del hombre es nacer para la lucha o nacer para el combate o nacer para servir a algunos dioses, cuidarse de otros, para el logos entonces o para este pensamiento filosófico, esa explicación ya no va a ser suficiente, debe haber un porqué. Bueno, ¿cuál es el porqué de que entonces estemos viviendo o estemos sometidos ya a una serie de condiciones naturales y cómo pueden explicarse, ¿cierto? ¿Cómo podemos encontrarle ya un sentido ya racional y ya no simplemente una explicación mítica? Eso es como la base de la pregunta. El logos entonces también se busca por ver la cuestión de lo necesario, dice, y no cae en la arbitrariedad del mito. O sea, la cuestión entonces del pensamiento lógico o cuando da la aparición de este logos es que recordemos que en el pensamiento mítico las cosas también acontecen son por el propio capricho de los dioses, ¿cierto? El capricho de Poseidón como fuerza de la naturaleza, entonces crea un maremoto y hay siempre una explicación mitológica, una explicación divina a los fenómenos naturales, una inundación, una catástrofe, etcétera. Para el pensamiento lógico, entonces hay una serie de condiciones, hay una serie de causalidades que han permitido entonces que ese fenómeno aparezca, ¿cierto? Por ejemplo, ya sería una explicación racional de un terremoto, que si hay un terremoto es posibilidad de que surja un maremoto, y eso sería como pues el causa y efecto. A partir pues del choque de las placas tectónicas se crean una serie de fuerzas que dan pues como generan el desarrollo de este fenómeno. El logos busca entonces ya cuáles son estas explicaciones originarias y necesarias sobre los propios fenómenos naturales. Y tanto se dice que en el mito como en el logos se nos presenta una explicación de la realidad. Claro, el mito también es explicativo. Hoy en día, digamos que los estudiosos o los críticos actuales nos dirían que estamos en tiempos míticos, ¿cierto? Donde el mito ha cobrado una nueva significación y aparece ya también dentro de nuestras vidas cotidianas. Y vemos en el mito, por ejemplo, los Avengers o la Liga de la Justicia, que aparecen como estos nuevos héroes de la modernidad o del mundo contemporáneo y que constituyen los nuevos mitos
que dan sentido, digamos, a nuestra realidad actual. Son formas, pues, como que ciertos autores conciben o que dicen que el mito no ha desaparecido como forma de pensamiento. Y en el logos, entonces, desde la base del logos, nos podríamos preguntar eso, en cuál es la función o cuál es la necesidad en que, por ejemplo, estas grandes compañías pues de producción audiovisual, se vea la necesidad de crear o de fundar estos nuevos mitos. Sería pues como unas preguntas tentativas que tendríamos, o que el logos nos permite preguntarnos de cuál es la necesidad de estas formas, digamos, de pensamiento.